La profesora Diana Alexandra es fisioterapeuta, magíster en salud pública y profesora asistente del Departamento de Movimiento Corporal Humano. Es una fisioterapeuta que está dedicada a investigar en temas relacionados con la actividad física adaptada y el deporte paralímpico. La charla con la que ella hoy nos acompaña es actividad física adaptada en casa, una oportunidad para las personas con discapacidad. Profesora Diana, el micrófono es todo suyo a partir de este momento. Profesora Liliana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a la Facultad de Medicina porque creo que esta es una estrategia para podernos acercar a toda la comunidad educativa y académica de la universidad, pero pues también a todas las personas que puedan estar en este momento interesadas y más en este momento en esta contingencia en la que estamos en casa y que probablemente pues todas estas estrategias y esta información que les podemos dar puede ser de utilidad para ustedes. Hoy les quise traer esta temática, es una temática que hemos venido trabajando algunos profesores con algunos estudiantes del semillero de actividad física adaptada y deporte paralímpico y pues queríamos compartirles parte de la información que hemos venido trabajando y sabemos que puede llegar a ser de utilidad para ustedes en casa. Creo que todos ya tienen, pues digamos, están viendo en este momento la presentación. Y pues voy a iniciar con algunos elementos conceptuales que me parece pues importante aclarar. Cuando ustedes tengan, vamos a hacer la siguiente dinámica. Yo voy a realizar la presentación y luego vamos a tener una ronda de preguntas y aclaraciones. Voy a tratar de ser lo más clara posible, pero pues si alguno de ustedes tiene alguna duda, estaré pendiente. Entonces, inicialmente, pues lo coloqué como una oportunidad para las personas con discapacidad, debido a que cada vez más debemos pensar en la inclusión y en los procesos de inclusión de las personas con discapacidad. Y nos hemos dado cuenta que la actividad física puede ser una herramienta para los procesos de inclusión, pero también es un derecho de las personas con discapacidad. Permítanme un segundo. Para dar inicio, algo que me parece muy importante es mirar desde qué perspectiva o desde qué enfoque podemos abordar la discapacidad. Hay muchos enfoques, hay muchos modelos. Nosotros podemos entender la discapacidad desde ese concepto de caridad, que fue uno de los primeros que se desarrolló en el mundo. Luego el modelo un poco más biomédico de las ciencias de la salud, enfocado a la enfermedad, a la deficiencia. Y este modelo, un modelo relacional, que enfoca la discapacidad principalmente en esa relación entre el individuo con el ambiente. Y quizás es acá en donde marca también o se enmarca también el enfoque de derechos, la importancia de que tengamos una sociedad y unos apoyos externos que sean garantes para la población con discapacidad. Desde esa perspectiva y desde esa lógica, pues el Ministerio de Deporte, anterior Coldeportes, desarrolló unos lineamientos de actividad física adaptada y deporte y recreación para las personas con discapacidad. Este enfoque o este lineamiento pues tenía un enfoque de derechos, pero también tenía algunos elementos que me parece importante resaltar acá. Primero está el elemento de la accesibilidad simbólica. Yo quiero darle lugar un poco a esta categoría porque es quizás en la que todas las personas estamos pues inmersas, ya que todos tenemos imaginarios alrededor de la discapacidad. Uno de los imaginarios fuertes es que las personas tienen una deficiencia, entonces nos paramos en ese concepto de es una persona que no puede, que no hace, que no realiza, y siempre está esa negación. Un poco como la reflexión que hemos hecho alrededor del trabajo con la población con discapacidad es que pensemos más en las capacidades, y eso es una de las cosas en las que nos hemos enfocado desde la actividad física adaptada, y es qué pueden hacer las personas con discapacidad. No es tanto qué no pueden hacer. Claro,
hay unos elementos de riesgos, de recomendaciones, de precauciones, como cualquier otra persona, que se deben tener en cuenta para la práctica de la actividad física. Otro de los elementos claves es cómo yo puedo adaptar el ambiente, ¿cierto? Cómo puedo adaptar el salón, cómo puedo adaptar el recurso, cómo puedo adaptar mi casa para que la persona con discapacidad con la que vivo, para poder hacer, por ejemplo, en este momento estamos haciendo algunos videos, tutoriales para población con discapacidad y que puedan llegar a las personas que están en casa. Entonces, digamos, ¿cómo podemos acceder al recurso que sean de fácil, digamos que de fácil diseño? Ahí vienen los elementos del diseño universal, y es que no necesitamos grandes tecnologías para poder adaptar algunas cosas en casa. Entonces, desde ahí nos paramos un poco desde ese modelo relacional y también desde ese enfoque de derechos. Algo que es muy importante y que es quizás en lo que he venido trabajando en los últimos años y que me llama muchísimo la atención es qué tanto nos enfocamos en la promoción de la actividad física en la población con discapacidad. Y una de las problemáticas grandes que tenemos es que niños, jóvenes y adultos con discapacidad también tienen altas tasas de riesgo cardiovascular, tienen altas tasas de obesidad. Y pues, bueno, ¿cómo le estamos dando respuesta a esta problemática? Aquí hay muchos, digamos que ustedes los ven en la presentación, hay una serie de estudios que han venido desarrollándose no solamente en el ámbito escolar, en el ámbito comunitario, en las casas, sino también en el ámbito deportivo. Nos sorprende cada vez más encontrar que población con discapacidad no tiene la mejor condición física para la práctica deportiva. Y quizás es porque nos ha faltado aún a nosotros, que somos esos facilitadores, esfuerzos grandes para desarrollar esta gran iniciativa que a nivel internacional se ha llamado la actividad física adaptada. Entonces, ustedes ven, es una necesidad latente, y si tenemos una persona con discapacidad en casa, lo que tenemos que hacer es motivarla a realizar cada vez más actividad física. Y ya, pues les vamos a dar algunas ideas que ustedes pueden desarrollar en casa. Entonces, este es el concepto del cual yo les he venido hablando. Es un concepto que fue propuesto por la Federación Internacional de Actividad Física Adaptada este año, y yo creería que con toda esta situación mundial es probable que se realice el próximo año. Se están realizando unos encuentros internacionales de actividad física adaptada donde académicos, comunidades, fundaciones, organizaciones sociales de personas con discapacidad se reúnen para hablar de que no solamente queremos que las personas con discapacidad estén en el ámbito paralímpico, estén en el alto rendimiento, sino que también sean cada vez más activas, más saludables. Entonces, este concepto, miren, a mí me gusta mucho porque trae dos elementos iniciales, y es capacidades y habilidades. Es decir, reconocer que las personas con discapacidad tienen capacidades, no pararme únicamente en la dis o en la deficiencia, ¿cierto? Habilidades, y que tenemos que hacer es una serie como de readaptaciones, ajustes, para que ellos puedan desarrollar las actividades que también nosotros desarrollamos. Y la prevención de la enfermedad, ya en el ámbito de la salud, es muy importante también considerarlo, y la promoción de esos estilos de vida saludable. Voy a tocar unos elementos que son muy importantes para aquellos que quieran iniciar a realizar y a generar programas de actividad física adaptada, y que en este momento estén trabajando de pronto desde sus casas con población con discapacidad, o que tengan un familiar con discapacidad. Entonces, una de las cosas, yo digamos que he sido insistente en que no nos paremos en la discapacidad solamente desde la deficiencia, pero sí es importante reconocer qué diagnóstico tiene la persona, qué diagnóstico médico, qué diagnóstico de la discapacidad, haciendo ahorita un llamado a esa clasificación internacional del funcionamiento que todos los profesionales de la salud podemos manejar y que debemos conocer para acercarnos no solamente a la enfermedad, sino también a cuáles son los facilitadores y las barreras. Entonces, primero identifiquemos eso. Segundo, miramos
cuáles son las necesidades de aprendizaje. Cuando yo estoy haciendo un programa de actividad física, sea para personas con o sin discapacidad, hay algo que es muy importante y es que estamos haciendo un proceso de aprendizaje motor. Y cuando yo digo que estamos haciendo un proceso de aprendizaje motor, tenemos que entender cómo aprenden las personas. Entonces yo puedo ser más visual, puedo ser más auditivo, puedo ser más kinestésico, porque me aprendo a través del movimiento. Con el aprendizaje motor ocurre lo mismo. Yo puedo aprender a través de la imitación, porque veo al otro que también realiza el movimiento. Yo puedo aprender porque escucho, entonces necesito instrucciones muy claras. Yo puedo aprender a través del tacto, con muchas experiencias sensoriales, entonces tengo que mirar cuáles son las necesidades en los procesos de aprendizaje. Entonces, como les decía, esto no es solamente para personas con discapacidad, sino también es para la población en general. Y algo que es muy importante, reconocer las capacidades e incentivar las capacidades de las personas. Luego tengo que mirar, bueno, ¿y qué tanto adapto la actividad? Porque la idea no es excluir a las personas. Entonces, si yo quiero hacer una sesión de rumba en mi casa, de pronto a mí me encanta la actividad física musicalizada y quiero invitar a mi familiar, a mi primo, a mi sobrino, a mi tío, a mi abuelo, a mi abuelita con discapacidad, pues también voy a vincularlo a esa actividad de rumba y de actividad física musicalizada. ¿Cómo? Pues tendré que hacer una serie de adaptaciones óptimas para ellos. Ya vamos a ver ahorita algunas adaptaciones, pero también algo que es muy importante es que no me voy a ir a bajar, ¿cierto? Esas condiciones a lo más fácil, porque también ellos requieren de retos y quieren retos. Cada vez quieren llegar a hacer cada vez más cosas. Entonces, cuando yo le genero un reto adicional, cuando veo que él puede ser más autónomo, pues eso también lo va a motivar. Definir los tipos de recursos, ser muy creativo, en esto hay que ser muy creativo, mirar qué recursos tenemos, materiales, yo puedo tener aquí en casa cartón, palos de escoba, puedo tener los granos de arroz, de pronto para personas con discapacidad auditiva, puedo hacer pelotas de tela para que los agarres, de pronto en una persona que tenga algunas limitaciones del movimiento a nivel de miembros superiores, pues los agarres sean un poco más fáciles. Respetar los ritmos de aprendizaje, nosotros tenemos que ser muy pacientes en esto, ser muy claros, ir celebrando cada logro que se tiene, y los estados de ánimo son muy importantes y estos estados de ánimo van a permitir que las personas se mantengan en la actividad física. El ambiente debe ser amable, debe estar sin distracciones. ¿Por qué? Porque si yo tengo nosotros somos seres en donde tenemos agudizados todos nuestros sentidos, pero si yo soy una persona con discapacidad visual y tengo agudizado el sentido del auditivo, pues entonces yo puedo escuchar diferentes sonidos y eso puede hacer que me desconcentre un poco frente a la actividad que estoy realizando. Entonces yo tengo que tener un ambiente tranquilo, que esté centrado en la actividad, muy amable, y algo que es muy importante es que sea accesible. Y realizar actividades con enfoque multimodal, entonces muy visuales, para aquellos que ya identificamos que son muy visuales, ¿cierto? Auditivos o kinestésicos. Entonces, en conclusión, aquí hay 5 elementos que a mí me gustaría que ustedes retomaran de estos principios que la IFAPA, esta federación, planteó acerca de la actividad física adaptada. Entonces, lo primero, reconocer capacidades, adaptar la actividad física a las capacidades de las personas, identificar sus gustos y preferencias. Eso, pues, sirve igualmente para las personas con y sin discapacidad. Las actividades en grupo son muy motivadoras, además porque a las personas con discapacidad les interesa estar incluidas en grupos, es decir, que haya una pertenencia a un grupo social, hay un elemento social alrededor de la actividad física, y también yo debo medir los riesgos, no solamente
hacer una actividad, yo estoy haciendo la actividad, tengo a la persona con discapacidad, una persona que de pronto se ha quedado quieta mucho tiempo y de la noche a la mañana, porque le recomendaron una actividad física, entonces yo comienzo como familiar muy preocupado a hacer actividad de alta intensidad, entonces comienzo a hacer aeróbicos muy fuertes con ellos o una actividad en donde lo pongo a alzar peso y no mido los riesgos. Entonces, de todas maneras, las personas que van a iniciar la actividad física deben hacerlo, ya lo vamos a ver, de una manera leve, de una manera progresiva. Tengo que mirar cuáles son las recomendaciones médicas, de todas maneras, porque hay unas condiciones de base que no podemos desconocer, que tienen que estar ahí. Tengo que mirar alrededor, que no hayan elementos con los cuales las personas se puedan caer, se puedan resbalar, que lo que yo voy a alzar en cuanto a pesos, que estos pesos que voy a utilizar sean de un peso, pues digamos que ya vamos a mirar con qué pesos podemos manejar el trabajo de fuerza, pero los riesgos es algo que tenemos que medir. La seguridad en la actividad física adaptada es muy importante. Les traigo esta pirámide porque siempre estamos hablando de procesos inclusivos y es que así como promovemos en la población sin discapacidad que todos los días hagamos un tipo de actividad, caminemos, ahorita que estamos en casa, hagamos muchas actividades dentro de la casa, no nos quedemos mucho tiempo sentados frente a la pantalla, hagamos esa actividad sedentaria solamente de una manera muy ocasional en el día y tratemos de integrar algunas actividades a lo largo del día y también a lo largo de la semana. No nos quedemos solamente con actividades de una vez a la semana, 2 veces a la semana, tratemos poco a poco de ir aumentando. Entonces, cuando yo les hablaba de los riesgos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la intensidad del ejercicio. Entonces, hay un método mucho más complejo de poder saber cuál es la intensidad del ejercicio, cómo siento yo que realmente estoy haciendo un ejercicio adecuado. Cuando estoy con la población con discapacidad, puedo tener, por ejemplo, personas con discapacidad intelectual. No me van a entender probablemente cuando yo les diga, bueno, depende pues también del nivel de la discapacidad, díganme de 1 a 10 o cuál es el nivel en el que usted siente el esfuerzo en este momento. Entonces yo tengo muchas herramientas para saber cuál es el nivel de esfuerzo o el nivel de intensidad con el que está trabajando la persona. Y cuando estoy trabajando con niños también, entonces ustedes en la pantalla, en la parte izquierda, pueden ver la escala de Borg con diferentes caras que yo puedo mostrar a la persona en el momento de estar haciendo la actividad. Entonces ahí ven la carita feliz, una carita que de pronto ya se está sintiendo como cansada y en otra en donde yo ya siento que estoy muy agotada. Entonces esa escala de Borg, que se llama la escala de percepción del esfuerzo, me sirve para saber en qué intensidad del ejercicio yo estoy. Pero hay otra que ustedes ven a la derecha que se llama la escala de percepción del esfuerzo o el test del habla o de la conversación. Este test del habla a mí me gusta mucho porque no tengo por qué estarle preguntando todo el tiempo a la persona, bueno, ¿cómo te sientes? Porque a veces las personas pueden confundir me siento muy bien con mi intensidad moderada. Entonces yo puedo o me siento muy fatigado porque de pronto no estoy acostumbrado a hacer ejercicio y entonces comienzo a decir, estoy muy fatigado y lo que realmente está sintiendo es esa primera como deuda de oxígeno que yo siento a los 5 o 10 minutos de haber iniciado la actividad física. Entonces, yo les recomiendo muchísimo este que se llama TOC test o el test del habla, y es que la persona cuando está realizando una actividad que para ella es ligera o muy ligera, puede hablar. Va haciendo la actividad, puede hablar, sigue una conversación, hasta puede cantar. Ese es un buen indicador. Y entonces uno puede indicar, decirles, bueno, vamos a seguir esta canción relacionada con cualquier cosa, estilo de vida, sobre la vida, decir algo que los motive y ahí usted puede ir midiendo la intensidad. Luego se va a una intensidad un poco más moderada. En esta la persona sigue la conversación, pero tiene que hacer pausas. Entonces hago la pausa, sigo hablando, tomo aire, sigo hablando y yo voy como persona que va acompañando la actividad, voy observando. Y cuando ya veo que hay personas que dicen,
no puedo hablar, o hay personas que no, ni siquiera pueden seguir una conversación adecuadamente, hay palabras que se le confunden, tenga mucho cuidado, porque quiere decir que aumentó mucho la intensidad del ejercicio. Entonces, este TOC test ha sido muy útil para toda la población. Realmente creo que puede ser muy útil para la población con discapacidad y pues también usted puede tener a la mano la toma de la frecuencia cardíaca, que en la toma de la frecuencia cardíaca, si ya vamos a ver adelante pues un video muy pequeñito en donde pues usted podría hacer esa toma de la frecuencia cardíaca. ¿Qué recomendaciones hay en general frente a cuántas veces a la semana realizar el ejercicio? Pues como para la población en general, 3 veces a la semana como mínimo. Yo puedo iniciar con 30 minutos o algunos han ya disminuido un poco ese tiempo y decir, bueno, hagamos aunque sea 20 minutos. Lo que queremos es que sean personas cada vez más activas y poco a poco ir aumentando. Ese poco a poco, ¿cuál es? Que al mes que usted ya haya iniciado actividad física, que la persona con discapacidad haya iniciado, que se haya adaptado, pues que poco a poco vayan aumentando los tiempos de la actividad. Inicie con ejercicio aeróbico. ¿Qué es ejercicio aeróbico? Caminar, bailar, ejercicios de step. De pronto usted tiene un banquito no muy alto, porque pues ahí podemos correr el riesgo de caernos, pero con un step, subir y bajar si no tienes problema o la persona con discapacidad no tiene problemas de articulaciones, si no tiene problemas de sobrepeso y obesidad, en donde pues esa subir y bajar pues puede generar un impacto muy grande, ¿cierto?, en las articulaciones. Pero pues usted puede hacer muchas actividades. Y de pronto es de las personas que puede tener una bicicleta y la persona con discapacidad tiene un buen balance, un buen equilibrio, y si no lo tiene, usted puede ser un apoyo para que pueda realizar algunos ejercicios en bicicleta. La fuerza muscular, estos dos elementos los dejo acá porque están correlacionados con el riesgo cardiovascular, pero también la fuerza muscular es un elemento clave para el desarrollo de las actividades de la vida diaria. Yo necesito fuerza para pasarme una silla, de la silla a la cama, yo necesito fuerza para levantarme de la silla, yo necesito fuerza para levantar objetos, para cargarlos, yo necesito fuerza para desplazarme en la silla de ruedas, para desplazarme en las muletas si soy una persona que no tiene una adaptación protésica, pero se desplaza en caminador, se desplaza en muletas, yo necesito fuerza. Entonces, esos son dos elementos con los cuales podemos iniciar. Aquí les voy a mostrar algunos ejemplos de personas con las cuales pues ya hemos venido trabajando y que me parecería que me compartieron estas fotos, estos videos y que me parece muy importante porque acá tenemos al lado izquierdo a Cristian. Cristian es un atleta paralímpico, es campeón mundial. Si ustedes se dan cuenta, él hizo una serie de adaptaciones, pues él lleva mucho tiempo con la práctica de la actividad física y en este caso el deporte paralímpico, y él adaptó una bicicleta para poder hacer trabajo aeróbico. ¿Qué tiene Cristian? Cristian, porque es el primer reconocimiento, bueno, tiene una discapacidad física, él tiene una dismelia, es una discapacidad congénita al nacimiento, pues ya digamos que se dio pues en el proceso de gestación. Entonces, ¿qué sucede? Cristian adaptó en su casa, esto me lo compartió hace más o menos unas 2 semanas, está haciendo su entrenamiento, pues ellos ya tienen muchas adaptaciones, su rodillo y demás, pero pues también puede ser una invitación para aquellas personas que tengan la bicicleta estática en casa, lo hemos hecho en algunos momentos, y puedan hacer una especie de ergómetro de brazos, ¿cierto? Para que puedan realizar una actividad aeróbica. Puede ser muy suave, usted lo puede hacer de una manera a su ritmo y pues puede hacerlo sentándose en el piso, en la colchoneta, en una silla. Entonces esta es una opción, pero pues si usted no tiene una bicicleta, también puede, me voy a adelantar a la siguiente diapositiva, usted puede que no tenga toda esta capacidad de movimiento en sus brazos y todo este control de tronco, y entonces puede tener a la mano un palo de escoba. Y si no tiene esa capacidad de agarre, puede tener la ayuda de una persona
que está al frente, como lo vemos en esta foto de Estefanía Montilla, que es una de nuestras egresadas, que ha trabajado en el programa de Somos Rurales y nos ha traído también cómo la actividad física adaptada llega a la ruralidad y llega a la población con discapacidad. Entonces, vemos acá un ejercicio que puede ser el mismo ejercicio de remo, de mover los brazos, ¿cierto?, hacia adelante, pero yo voy orientando el movimiento que va haciendo la persona. Es muy importante que sigamos el ritmo de ellos, no el ritmo, no mi ritmo, ¿cierto?, sino el ritmo de ellos en cuanto al movimiento, porque por su condición, este es el caso de un niño con parálisis cerebral, pues en el caso de él, pues puede tener algunas limitaciones del movimiento de las manos, que puede hacer que, pues, que no sea tan fácil que él extienda, flexione, que haga un movimiento fluido, pero yo debo llevarlo poco a poco a que lo vaya haciendo a su ritmo, y algo que es muy importante es permitir que ellos hagan el movimiento. También puedo puedo utilizar, aquí ustedes ven las bandas elásticas, los llamados algunos comercialmente el Theraband, pero pues si no lo tengo en casa, ¿qué otra cosa puedo utilizar? Yo puedo utilizar las medias veladas, esas medias que ya no me sirven, o puedo utilizar, si yo tengo un pantalón que tenga caucho grueso, un caucho alrededor, ese caucho lo puedo utilizar para hacer ese tipo de ejercicios, o algún elemento elástico que usted tenga en casa, una prenda elástica. Entonces, ¿qué ejercicios puedo realizar yo? Entonces, yo puedo realizar ejercicios con la ayuda de alguien, ¿cierto? Alguien me tiene esa banda mientras yo llevo mis brazos hacia adelante, como está en la foto del lado derecho, ¿cierto?, inferior, en donde yo realizo un movimiento hacia adelante, de remo también, o si yo soy una persona que tiene menos control de tronco, para mí es difícil mantener la posición derecha del tronco, entonces como en la foto que está en la parte superior derecha, puedo yo como facilitador darle ese apoyo y puedo darle varias opciones. Puede sentarse en el piso, si para él es fácil subir y bajar digamos, de una silla al piso. Eso es muy importante, mirar como que si tiene esa posibilidad de hacerlo, pues podemos darle la opción de trabajo en piso. Si no, puede ser en una silla. Las sillas de ruedas a veces no son muy cómodas, depende de la silla que tengamos, entonces podemos adaptarlo también en una silla que sea muy estable y que le permita a la persona realizar la actividad. Entonces, estos son algunos ejemplos de ejercicios que podemos ir haciendo en casa. Puede combinarlo que sea un ejercicio aeróbico, que dure 10 minuticos, si me cansé hago un reposo, ¿cierto? Una recuperación pequeña y nuevamente al mediodía hago otros 10 minutos y poco a poco pues voy aumentando la cantidad de tiempo. Este es otro ejercicio que a mí me parece que es muy importante para los usuarios de silla y es precisamente que ellos puedan levantar su cuerpo solamente con el apoyo de sus manos. Entonces, si tienen buen agarre, si tienen también pues han venido desarrollando sus miembros superiores en términos de fuerza y estabilidad, pues usted puede realizar este ejercicio, lo puede hacer en una colchoneta, en el piso. Estos banquitos o estos elementos que usted ve acá, lo puede realizar, ¿cierto? Colocando, si tiene en casa, pero tenga mucho cuidado, 2 ladrillos, ¿cierto? O 2 elementos de madera, 2 taquitos de madera que de pronto usted tenga, o también los tacos que utilizamos en el kit de carretera en los carros que tienen unos taquitos, usted los puede poner en el piso y puede realizar este ejercicio. Este ejercicio es muy importante para que las personas aprendan a desplazarse de silla a cama de una manera muy independiente, de silla al baño, y adicionalmente sirve mucho para aquel que es usuario de muletas. Aquí tenemos otra atleta que nos compartió otro de sus videos de entrenamiento en casa. Ella es Marta Hernández, también es una atleta paralímpica, es una medallista. Se las traigo porque Marta tiene parálisis cerebral tipo atetóxica.
Y Marta nos está invitando y está invitando a todas las personas con discapacidad, de pronto aquellos que tengan la posibilidad de tener una bicicleta en casa, pues Marta es de las personas que tienen parálisis cerebral que le permite, ¿cierto?, caminar, desplazarse, tener un muy buen equilibrio. Entonces, pues ella puede realizar esta actividad y nos compartió un poco de su rutina, como ustedes lo ven, un poco de cardio, pero pues adicionalmente en casa adaptar algunas bandas elásticas que le permitan trabajar todo su miembro superior, su tren superior, su espalda. Ella es atleta, es decir, es velocista de 200 metros y adicionalmente pues realiza lanzamientos. Si yo no tengo, digamos, como ese nivel pues de funcionalidad, sino que tengo otras capacidades como poderme desplazar boca abajo. Si yo tengo un niño, un joven, una persona, ¿cierto?, con parálisis cerebral, pero puede adaptar la postura boca abajo, es muy importante y está recomendada que esta postura pueda durar 30 minutos. Entonces miren que sigo teniendo opciones. Si no puedo estar sentado, sino que puedo estar boca abajo, yo motivo el gateo, el irme arrastrando por piso, el reptar en piso, y puedo colocar diferentes actividades en piso. No solamente el que vaya y coja un objeto, sino que yo puedo jugar como con estas plataformas o estos tapetes de juego en piso que podemos tener o que podemos inventarnos. Nosotros también podemos pintar tela y hacer una serie de actividades en piso que podrían ser muy interesantes. Y colorido y de pronto también con sonidos, porque todo eso, esos son, digamos, como enfoques multimodales. También tengo que motivar la postura de estar sentado adecuadamente. Esto es clave en la población con parálisis cerebral, y es que yo pueda permitirle que apoye sus pies, como está en la foto inferior izquierda, que apoye sus pies, que trate de desplazar su cuerpo un poco hacia adelante, que sienta el peso en sus pies, no necesariamente que se levante, sino que sea como ese para ir de estar sentado a estar de pie, ¿cierto? Y en ese momento yo también estoy haciendo actividad física, es un esfuerzo que la persona, el niño, el joven puede ir haciendo. Y también, pues si no tengo mucha estabilidad de tronco, de cabeza y demás, si tengo es mi silla con un buen soporte cervical, pues puedo generar unas actividades con los miembros superiores, como lo muestra la foto del lado derecho inferior, con algunas actividades en mesa. Pero para las personas con parálisis cerebral, quería también mostrarles que existe una actividad que se llama el deporte de bocha, en donde la población con parálisis cerebral, ¿sí?, realiza una serie de lanzamientos de unas bochas que son un poco pesadas. Ya hemos tenido con la oportunidad de ser nosotros también los que estamos ahí sentados y participar con ellos. Y ellos lanzan, voy a regresar un poquito el video para que lo puedan ver, ellos lanzan de acuerdo a las capacidades. Entonces yo puedo lanzar lateral, puedo lanzar por debajo, puedo lanzar por arriba, puedo lanzar de diferentes formas de acuerdo a mis capacidades. ¿Cómo lo podemos hacer en casa? Miren, nosotros podemos crear una bocha con papel, con tela. Podemos llenar, cortar un pedazo de tela, llenarlo de piedras, llenarlo de arena, podemos llenarlo de arroz, de diferentes, digamos, como elementos de diferentes pesos también, y la persona puede realizar lanzamientos. Lo importante aquí es que usted puede generar el mismo juego de bocha. Entonces, ¿qué consiste este deporte? Entonces, es como el billar. Usted puede colocar una pelota adelante a 1 metro, a 2 metros, dependiendo también del espacio que tenga en casa, y que la persona lance la bocha o la pelota que usted creó lo más cercano posible a esa pelota objeto o pelota diana. Entonces, cuando usted lo lanza, va desarrollando primero todo lo que está relacionado con esa fuerza explosiva
que van desarrollando y que podemos desarrollar todas las personas, pero también está incluyendo el juego, la diversión. Si lo hace varias veces, pues también la persona está haciendo un trabajo aeróbico. Y miren que adicionalmente usted puede hacer también este trabajo inclusivo, porque puede integrar a toda la familia en esta actividad. Este es un trabajo, un ejercicio, un deporte que no solamente se realiza con discapacidad, digamos con este tipo de discapacidad. Voy a mostrar esta imagen o este video que me parece muy interesante, y es que hay personas o niños o jóvenes que tienen la capacidad de mover pues su cabeza, y que quizás la movilidad en brazos, en tronco está limitada. Pues esta es una gran adaptación que tiene el deporte, pero de pronto ustedes en casa pueden inventarse algunas cosas como, bueno, vamos a ponerle el casco de la bicicleta y entonces vamos a colocarle una varilla, y con esta varilla puedo inventarme muchas cosas. Puedo crear la canaleta, esa canaleta que ustedes ven ahí, que lo que hace la persona con discapacidad empuja la bocha a través de la canaleta. Entonces, ¿qué quiere decir? Todas las personas tienen la posibilidad de integrarse, y la idea es que se puedan desarrollar también la actividad. Cuando tenemos personas con discapacidad intelectual, ellos son de las personas que aquí hay una condición, es que tienen un alto riesgo cardiovascular, no solamente porque tienen una tendencia al sedentarismo, sino que adicionalmente hay unos elementos de sobreprotección que están alrededor. Pues nosotros queremos protegerlos. ¿Protegerlos de qué? Porque pues son personas que tienen sus articulaciones con un amplio movimiento, es decir, tienen una hiperlaxitud ligamentaria, son personas que pueden tener alteraciones cardíacas o deficiencias cardíacas, pueden tener algo que se llama la incompetencia cronotrópica, y entonces es que ellos pueden hacer mucho ejercicio, va progresando el ejercicio, pero no aumenta su frecuencia cardíaca. Entonces, pues ahí es donde es tan importante que nosotros tengamos en cuenta esas escalas de percepción del esfuerzo, y que en el caso de la población con discapacidad intelectual, que utilicemos las caras, los colores, para decir, bueno, ¿cómo te sientes frente al ejercicio? También es muy importante con ellos proponerles ejercicios sencillos, ir progresando poco a poco, pero no siempre tenemos que hacer ejercicios que sean, como yo les decía, fáciles, porque ellos nos sorprenden. Ellos nos sorprenden en la medida que aprenden, tienen unos procesos de aprendizaje quizás un poco más pues diferentes, o para no decir que son lentos, o alguna literatura lo plantea así, pero yo creería que son procesos de aprendizaje diferentes. Y como lo vemos en el video, pues ellos pueden aprender todas las instrucciones, actividades que nosotros les podamos enseñar. Entonces, pero tenemos que hacer ejercicios sencillos, que sean fáciles de comprender. Y, por ejemplo, en el caso de la población con autismo, es muy importante motivarlos y llevarlos a actividades que ellos, con las cuales ellos se sientan muy cómodos. La intensidad del ejercicio es muy importante, que no comencemos con grandes intensidades del ejercicio, sino que comencemos poco a poco siendo pues progresivos. Para la población con discapacidad visual y auditiva, algo que es muy importante son los códigos lingüísticos, y es la comunicación que estamos generando con ellos para motivarlos a hacer actividad física. Por eso nuestros estudiantes de la práctica de actividad física y deporte han venido y están realizando pues una serie como de piezas comunicativas, videos. Entonces, este es uno de esos videos que pues también pues vamos a tener para la población y la comunidad en general, para en estos momentos que estamos en casa, para que no nos quedemos quietos. Este es nuestro, digamos que ha sido nuestro numeral de una iniciativa que comenzamos a realizar en el programa, que se llama Numeral Coronemos la Vida, y estamos haciendo esta serie de videos para que las personas no solamente puedan escucharlo, porque pues tenemos el audio, sino que también puedan verlo
y puedan leer cada una de los mensajes que llevamos allí. Estamos próximos a desarrollar algo con lengua de señas, pero pues sabemos que pues estamos en este proceso de desarrollar todas estas piezas comunicativas que pueden estar al alcance de todos ustedes. Algo en lo que sí quisiera como precisar en la población con discapacidad auditiva y visual es que en términos de la condición física, además de todo el trabajo aeróbico, la fuerza, es muy importante que nosotros trabajemos el equilibrio y la coordinación, pero yo me quedaría un poco en el equilibrio porque hay muchos estudios alrededor del riesgo de caídas en las personas con discapacidad auditiva y las personas mayores. Entonces tenemos ahí una condición que se combina y es que además de ser una persona con discapacidad auditiva, soy una persona mayor. Entonces digamos que estos dos elementos aumentan el riesgo de caídas y es muy importante trabajar el equilibrio, el balance. Si yo soy más joven, entonces puedo tener más retos, como lo muestro en la foto del lado izquierdo, unas pruebas que estábamos haciendo con algunos atletas con discapacidad auditiva en un test, este se llama un test de flamenco, algunos les dicen flamingo, bueno, pues digamos que es poder ponerse de pie en una superficie angosta en donde él pues puede mantener esta posición. Esa es la idea de la prueba. También lo puedo recrear en casa. Ojo, esto es muy importante, la seguridad, estar muy pendiente, no tener, pues digamos que evitar las caídas, colocar algunos elementos alrededor. En el caso que la persona caiga, que también tenga pues la posibilidad de caer en una superficie blanda, en el caso pues de jóvenes y niños. También pues tengo el uso pues acá muestro una espuma, pero también ustedes pueden utilizar almohadas, colchonetas, otro tipo de superficies que les permita generar un poco de inestabilidad. Caminar en línea recta, la posición de tándem, que es una posición de colocar un pie adelante del otro, un poco cuando los niños jugaban punta-talón, ese caminar punta-talón, pues también nos permite desarrollar el equilibrio y el balance, que es muy importante, nuevamente se lo repito, para esta población. Y algo con lo que quiero cerrar, porque pues quiero llegar como a ese momento de interacción con ustedes, y es que la Organización Mundial de la Salud nos está invitando a ser menos sedentarios. Y la invitación acá es no solamente a ser activo, no es a completar los 150 minutos de actividad física, sino es a estar menos tiempo sentado. Y ahorita que estamos con todo pues, este tema, estar en casa, con esta situación de la pandemia, del COVID-19, pues hay un elemento y es que probablemente hemos estado mucho tiempo sentados y el estar sentado aumenta los riesgos en salud. Entonces, la invitación y quizás como la recomendación que yo les doy en este momento es que no es solamente completar los 150 minutos a la semana, que es para toda la población en general, sino que también seamos menos y cada vez menos sedentarios. Por eso las imágenes que les muestro aquí, seamos mucho más activos, poco sedentarios y nos ganaremos esas 5 estrellas que nos motivan a ser cada vez más saludables. Con esto era lo que les quería traer. Este es mi correo electrónico para aquellas personas que de pronto quieran tener más material. Estamos desarrollando algunos flyers, algunas, digamos, como iniciativas para llegar a la comunidad y pues para llegar a todos ustedes. Muchas gracias, profesora Diana. A partir de este momento, pues invitamos a nuestros asistentes a realizar preguntas a través del chat y pues vamos a irlas respondiendo. Muy interesante su presentación. Una invitación a todos a ser más activos a pesar de la situación que nos está llevando a un sedentarismo importante. Sí. Si de pronto tienen preguntas, voy a revisar también el chat, si tienen comentarios.
Tengo una pregunta. A Claro estas que sí. personas con discapacidad auditiva específicamente, si bien es cierto, pues por manejo de sus espacios corporales y todo, tienen problemas de equilibrio. ¿Hacen antes algún estudio si ese problema de equilibrio es directamente relacionado con su plano de sustentación o puede estar asociado a alguna dificultad específica en el balance asociada al oído? Depende mucho del tipo, digamos, de la causa de la discapacidad auditiva. En un estudio que realizamos el año pasado en personas con discapacidad auditiva de tipo neurosensorial, que está pues relacionada principalmente con algunos procesos más adquiridos, aquellos niños o jóvenes que han tenido otitis en la niñez y que pues han generado pues todo un proceso de pérdida de audición, pues digamos que con ellos sí se ha asociado todos los elementos del balance relacionado con el vestíbulo, relacionado precisamente con el oído interno. Entonces digamos que depende mucho del tipo de discapacidad auditiva, ya las de origen central quizás pues en esta hay otros elementos que pueden llegarse a alterar, pero principalmente en la discapacidad auditiva neurosensorial, sí se ha evidenciado y se ha relacionado con las alteraciones del balance y el equilibrio. Bien, muchas gracias. Por aquí hay unas preguntas. ¿Qué Ok, tipo de fuerza es recomendable trabajar? ¿Resistencia a la fuerza o fuerzas máximas? ¿Nivel claro muscular que general o sí. específico? Bueno, Franklin, muchísimas gracias pues por tu pregunta. Algo que es muy importante es que, como yo les comentaba, la población con discapacidad en general no es una población activa regularmente. Creo que eso es uno de los elementos que inicia por esas barreras un poco actitudinales, estos imaginarios de que ellos no pueden realizarlo. Entonces, ¿qué sucede? Son personas que en su mayoría es una población sedentaria. Ser una población sedentaria, la indicación principal es comenzar con fuerza de resistencia. La fuerza de resistencia, que es la primera que podemos comenzar a trabajar con ellos, la trabajamos en grandes grupos musculares, con bajas cargas, con muchas repeticiones, también porque con su propio cuerpo, peso corporal, porque debemos irlo vinculando también a las actividades de la vida diaria. Entonces, si yo soy una persona con discapacidad que estoy hasta ahora aprendiendo a usar la silla de ruedas, aprendiendo a hacer los traslados de silla a cama, pues es más, digamos que es recomendable comenzar a hacer ejercicios de fuerza de resistencia con mi propio peso y poco a poco estos elementos de fuerza máxima, de fuerza explosiva, que requiere un poquito más de carga de peso, pues yo voy vinculándolo en la medida que ya en mis primeras 4 semanas de entrenamiento o de ejercicio, pues ya estoy un poco más adaptado y poco a poco puedo generar unas cargas externas. Si yo soy una persona, por ejemplo, esto es muy importante, que fui activa antes de la de la adquisición, ¿cierto? De la discapacidad y demás, pero antes fui una persona deportista, fui activa, es muy importante que continúe siendo activo y que probablemente hay una alta relación de que sean las personas que más se vinculan al deporte adaptado y al deporte paralímpico. Entonces, en estas personas yo sí puedo de pronto generar un grado de exigencia mayor. Nosotros hemos trabajado con militares que pues víctimas del conflicto armado y que pues han tenido una condición de discapacidad y como ellos siempre habían realizado un entrenamiento, se vinculan de una manera muy fácil al deporte, pero adicionalmente su condición física inicial es muy buena, lo que me permite a mí ir progresando en el ejercicio. Eh, y pues como tú lo planteas ahí, puedo ir de lo general a lo específico. Es muy importante comenzar con grandes grupos musculares y luego poco a poco ir precisando en grupos musculares que se requieran para la actividad que tenga la persona, sea la actividad que sea, si es deportista, si es trabajador de oficina, si es ama de casa, pues para la actividad que requiera.
Bien, profe. Hay otra pregunta que nos hace Magali. Dice si existen programas para los padres o a los cuidadores que puedan seguir para la actividad física, para que ellos puedan en casa tener programas específicos. Pues Magali, mil gracias igualmente por tu pregunta. Pues hemos indagado y es lo que estamos haciendo en este momento con el semillero y es poder recoger toda la información que principalmente en España es quizás uno de los países que ha desarrollado más que todo literatura no tanto investigativa, científica, sino un poco pues más hacia la comunidad y ellos han venido desarrollando una serie de programas de actividad física adaptada para que los padres y cuidadores puedan desarrollar en casa. En Colombia tenemos unos lineamientos, la Secretaría Distrital de Salud desarrolló un capítulo específico para población con discapacidad, quizás lo que nosotros enriqueceríamos, pues este lineamiento o esta guía es desarrollando un poco lo que les estaba mostrando, que son unos videos, ¿cierto? Unos flyers que vamos también a desarrollar, bueno, esta palabra es un poco nueva en esta nueva lógica virtual, pero pues de pronto unas piezas comunicativas que lleguen a los cuidadores y a los padres. Pero también quiero mencionar una cosa, Magali, que pues yo creo que sería un segundo momento de esta presentación, y es que cada vez más también padres y cuidadores están necesitando también indicaciones para que ellos mismos hagan actividad física, para que ellos como cuidadores también se cuiden. ¿Sí? Es un autocuidado porque ellos también pueden tener una sobrecarga debido pues a esta gran labor que realizan. Entonces, yo digamos que algo que le faltaría a esta presentación, pero creo que puede ser un siguiente tema para desarrollar, es precisamente cómo cuidamos a los cuidadores, pero también cómo les damos cada vez más pautas para que ellos puedan realizar su labor de una manera, digamos, un poco más fácil para el día a día de cada uno de ellos. Entonces, pues bueno, digamos que eso es como uno de los elementos, Magali, que me parece muy importante que se debe tener en cuenta. Muy bien, profesora. Ahí Ludivina incluso nos hace una sugerencia de un libro manual básico para cuidadores de personas con hemiplegia, como una recomendación Gracias. para este grupo de personas que sí, en ocasiones nos olvidamos que ellos están detrás de todo esto y que también necesitan unos cuidados y unos seguimientos especiales. No sé, pues Divina, sí. mil gracias por esa gran recomendación. Y pues digamos que podemos estar, también los invito a todos, hay mucha información frente a la discapacidad y pues estamos haciendo un banco y un repositorio de información para no solamente, como les comentaba, en términos investigativos, sino también para la comunidad en general. Muy bien, profesora Diana, muchísimas gracias. No veo más preguntas en el chat en este momento. Quisiera darle las gracias por su participación en este espacio Salud UNAL contigo y Ustedes, muchísimas gracias. invitar a todos nuestros participantes a la charla de las 11 de la mañana, donde estaremos con nutrición y sistema inmune en el confinamiento, una charla desde el Departamento de Nutrición. Y muchísimas gracias a todos nuevamente por asistir. Como una recomendación final, les pido el favor a todos cerrar sus conversaciones, colgar la reunión para poder finalizar la grabación. Muchísimas gracias. Este es el espacio Salud UNAL contigo, donde todos están cordialmente bienvenidos todos los días a las 8, a las 11 y a las 5 de la tarde a participar en estas charlas relacionadas y que nos van a apoyar mucho en esta etapa de aislamiento. Profe, muchísimas gracias y gracias pues a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy.